acerca del control de motores. Hoy vamos a estar hablando de los servomotores. En primera instancia, ¿qué son? ¿Cuál es su utilidad? Y cómo controlarlos. Para los ejercicios de hoy es un poquito más fácil que los del día de ayer, ya que tenemos una librería que nos permite hacer la comunicación y gestionar las cosas de manera un poquito más sencilla. Entonces vamos a comenzar con esto. A ver. Bien. En primera instancia, los servomotores son motores especiales. En imagen tenemos cómo son los servomotores de trabajo, los que se utilizan en industria. Estos motores pues son especiales, ya que tienen una fuerza grande y también se tiene un control de la posición mucho más exacto que con los motores DC. Con un motor DC, si yo quisiera ubicar algo en una posición específica, yo necesitaría elementos externos, un encoder, por ejemplo, y circuitos de control que me permitan enclavarlo. Como usted sabe, si usted detiene un motor DC y le aplica carga, el eje se va a mover, a menos que sea como el que ocupamos ayer, que es este, que tiene su propia caja de fuerza y la caja de fuerza impide el movimiento. Entonces, desde este engrane no se puede mover, pero si movemos el eje acá, sí se genera movimiento, porque el eje de transmisión es más fácil de mover que el eje de trabajo. En ese sentido, entonces, las cajas de engranes son las que nos van a permitir o no mover un motor DC. En el caso del servo, las cajas de engranajes están incluidas en su interior y tiene también ese encoder que le permite saber en qué posición se encuentra. Las partes más normales de un servo son esas. El conector del encoder es el que le dice la posición en la que se encuentra. Conector de arranque para que pueda trabajar. Las bridas son pues los elementos que mantienen las piezas armadas de seguridad. Un eje, un cojinete y las cubiertas. El case o la carcasa, un bastidor. Los bastidores son para poderlos afianzar. Son piezas para conexión de tornillos de sujeción. Entonces, un motor servo de trabajo se vería como esto y sus partes están mencionadas ahí. Estos motores, dicho sea de paso, son caros, bastante. Este que está en pantalla cuesta, si no me equivoco, $276 más o menos. Pero son motores que están diseñados específicamente para eso. Algunos inclusive tienen controles especiales que están como aditamentos para poder gestionar mejor el funcionamiento. Ahora bien, los servomotores que nosotros normalmente usaríamos en sesión son estos, son pequeñitos. Ya vamos a ver uno. Ahora, ¿cómo es que funcionan estos? Miren, nosotros tenemos un controlador digital, un amplificador, los bucles de velocidad, los motores y la carga. Hay distintas etapas que nos permiten determinar dónde es que se encuentra. Un servo normalmente internamente va a tener un ADC, un convertidor análogo digital, que es lo que toma las señales, o un digital análogo, toma las señales y le indica al motor qué tanto tiene que moverse y en qué momento parar. En este caso la amplificación es para la fuerza que se necesita, para el motor que está aquí, y la carga, bueno, el trabajo que nosotros estamos haciendo, si estamos moviendo algo pesado o si estamos moviendo una banda, por ejemplo. El encoder me determina la posición. Este control traduce los datos y los envía ya sea al Arduino, al microcontrolador, al logo o al PLC que esté controlando ese motor para retroalimentar en dónde se encuentra y así nosotros poder gestionar y hacer el control del mismo para que puedan moverse. Entonces, estas señales se van a procesar y nos van a permitir trabajar. Ahora sí, los motores pequeñitos que nosotros ocupamos son como este. Tiene su controlador, que es la parte electrónica, está aquí el motor, que es uno pequeñito, y la caja de engranes se encuentra en la parte de aquí arriba. No les recomiendo nunca abrir un motor de estos porque es bastante difícil encajar los engranes. Se los digo por experiencia propia, cuesta mucho, sí se puede, pero bastante difícil.
Entonces los servos, dependiendo del modelo, van a tener una carga más o menos grande. El que yo tengo es pequeñito, aguanta como 50 gramos nada más. Pero los hay más grandes que soportan media libra. De hecho, en Casa Rivas tenían motores de estos HG que soportaban hasta media libra con caja de engranes metálica, digo. Eso sí, ah, mientras mayor sea la amplitud de trabajo, mayor va a ser el costo también. Así que la utilización de estos motores es para trabajo especial. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos los robots o los brazos mecánicos que hacen procesos de soldadura, de construcción o de almacenaje de piezas, están controlados con servomotores porque necesitamos una precisión muy elevada. También se suele utilizar motores paso, pero de eso vamos a hablar mañana. Entonces, el movimiento está restringido. Hay servos de 180 y servos de 360. Ya vamos a ver cómo cambia dependiendo del control que nosotros tenemos. El control que vamos a expresar es de dos tipos. El primero son los controles de tipo sweep o de desplazamiento para ver el movimiento total del motor y los controles manejados a través de otro elemento. En este caso estoy utilizando potenciómetro para determinar la posición del servo. Por último, si nosotros viéramos el desglose de todas las piezas de los servos pequeñitos, están acá. El motor, como puede ver, es chiquitito. Ese es un eje y la parte electrónica. De nuevo, no les recomiendo nunca desarmar uno de estos, es muy difícil armarlo, sobre todo si se le caen estos pines y ya no lo va a poder encontrar. Bien, pasemos al código. Uno. Este primer código tiene como función nada más hacerle desplazamiento desde la posición menos 90 hasta la posición más 90 del motor. Aquí tenemos incluida la librería de servo.h. Recuerde, cuando se incluye librería, se va a herramientas, no quiero que se va a programa, incluir librería, y busca entre las distintas librerías que están disponibles. La librería en este caso que nosotros utilizamos es la de servo. Se encuentra aquí, servo. La instrucción entonces para asignar el nombre al servo es esta servo y nosotros ponemos el nombre. Esta es la asignación. En este caso se llama myservo como en el ejemplo de la librería, pero usted puede ponerle un nombre distinto. Si va a utilizar múltiples servos, entonces va a utilizar múltiples nombres. myservo 1 o servo izquierda, servo derecha. Si usted está construyendo un brazo mecánico puede ser eje 1, eje 2, eje 3, X, Y, Z, dependiendo del movimiento que usted está determinado a controlar utilizando ese servo. El myServoAttach es la instrucción para asignar los pines. Lo voy a poner aquí el comentario. Asignar el pin de control. Dicho sea de paso, los pines que utilizamos para el control de los servos tienen que ser PWM. Eso es un hecho. Para que nosotros podamos hacer la escritura en PWM, que es la analógica. Voy a utilizar el puerto serial para ver la posición en la que nosotros estamos. Y acá tenemos el for para el desplazamiento. La posición desde 0 hasta 180 y que se incrementa siempre en 1, en este caso. Más igual 1 o pudimos haber puesto pos más, es igual. Esto es para incrementos distintos. Si yo en vez del 1 pusiera 2, el servo se movería más, o si pusiera 10, o si pusiera 20. Entonces es por eso que se hace así. Para que nosotros hagamos incrementos en posiciones o en pasos más grandes. myservo.write es la instrucción de escritura y el retardo entre paso o entre posición y posición. Así que vamos a compilar.
Y luego vamos a ver la simulación. Aquí está. Tenemos entonces acá la simulación. Comprobé y en esta versión de Proteus, la 8.9, sí no me falla esto, aunque esté usando el Mega. Bien, entonces, ¿qué vamos? Comenzando desde la posición menos 90 hasta la posición más 90. Sí, nosotros entonces estamos escribiendo el valor que se va a ubicar aquí. De nuevo, si vemos el código, estamos haciendo la escritura directa entre 0 y 180. Si nosotros quisiéramos establecer un parámetro para determinar cuántos grados se ha movido, en lugar de, como en la simulación está, solo ver el número que estamos enviando, nosotros necesitaríamos establecer la relación. ¿De qué forma? Utilizando la función de map. Entonces vamos a poner aquí un var que nos permita ver qué tanto se ha movido. Así que hacemos var igual map. Vamos a mapear la posición pos. La posición comienza en 0 y termina en 180. Y nosotros vamos a mapear cuántos grados se ha movido. Si se mueve desde menos 90 hasta más 90. Probemos si lo reconoce, menos 90, 90. Y vamos a imprimir la posición. Vamos a ver. Porque sí tengo mucha curiosidad de ver si esto funciona o no funciona así. Ayer no se me ocurrió probarlo. En el peor de los casos vamos a ver un dato ilegible. No, mire, sí. En el retorno no lo puse, así que por eso no se ve. Pero sí está la posición hasta 90. Oh, qué genial. Voy a eliminar entonces esta posición para que veamos solo los grados o la posición específica que tiene entre menos 90 y más 90. Si nosotros necesitáramos pues ese parámetro para algo. Así que veamos. Pues aquí está, miren, las posiciones correspondientes hasta alcanzar los 90 grados. Y de nuevo en el retorno, porque no está establecido, es que vemos el control largo. Así que este es un control donde la posición simplemente se mueve desde la mínima hasta la máxima. Si yo no necesitara hacer esto, sino que lo que yo necesito es controlar la posición de manera manual, entonces yo utilizo esto. Este es un control tipo knob. Knob significa perilla. En este caso,
y lo vamos a estar controlando con el potenciómetro. La declaración de la misma, la librería, el nombre del motor. Aquí tengo la variable. Hacemos el mapeo siempre. Leo los números de 0 hasta 1023 y lo convierto en números de 0 hasta 180. De modo que yo le mando al motor el número que quiero que escriba entre 0 y 180 y ese número se va a expresar en la posición. Vamos a ver. La dirección. Aquí está. Y vamos a verificar la operación. Muy bien. Potenciómetro está 0. Si yo cambio la posición, el motor se mueve automáticamente a esa posición. Se fija 0. Un poquito más. 69. 17. 84. 90. Ahora bien, a veces nosotros estamos controlando, como les decía antes, un brazo mecánico. Si un brazo mecánico tuviera un desplazamiento o tuviera una posición que mantener, nosotros necesitaríamos generar un código que lo mueva hasta esa posición. Así, por ejemplo, si usted quisiera que se moviera nada más en la mitad, esto se mueve desde menos 90 hasta más 90. Y en mi control yo necesito que se quede, por ejemplo, en 45 grados. O en 0 grados, que sería la mitad. Desde menos 90 hasta más 90 nosotros tenemos un total de 180 grados de desplazamiento. Entonces, quiero ver, voy a tomar una parte de esto para lo siguiente. Si yo quisiera entonces el desplazamiento de posiciones específicas, porque estoy haciendo una secuencia, porque estoy utilizando un brazo, porque estoy moviendo una banda o porque estoy moviendo un eje, yo necesitaría hacer diversas cosas. En primera instancia no necesitamos potenciómetro, val sí. Esto sí nos lo quedamos y vamos a cambiar acá. No olvide la instrucción de escritura myservo.write, que es lo que vamos a hacer inicialmente. Ahora, si nosotros quisiéramos moverlo por posiciones, se empieza con la posición 1. En la posición 1, myservo.write, minúscula. Usted necesita moverlo 45 grados. Entonces nosotros escribimos 45. Hacemos una pausa de medio segundo, no, de un segundo en este caso. Luego lo quiere mover a 90. Y hacemos el retardo de 1000 otra vez. Bien, al terminar necesitamos que vuelva a posición 0. Observo. Ya vi que escribí una mayúscula. Y tenemos siempre el delay. Lo vamos a cargar. Servo 3. Compilamos, ajá. Y lo probamos. Dice, punto y coma. No olvide los puntos y coma.
Vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que ve mal aquí? Ajá, ¿qué es lo que no le parece correcto de esta manera de controlar? ¿Quién me dice? Ah, Pedro. Si yo estuviera controlando así y esto fuera un brazo mecánico, ¿qué es lo que usted vería mal en el movimiento del motor? Ajá, o no encuentran errores. ¿Por qué no marca nada, profe, el monitor? Ah, porque no envié el mensaje. No le haga caso a eso. Estamos hablando del Ah, movimiento. ¿Qué es lo que encuentra mal en ese movimiento? Si fuera un brazo mecánico. Ajá, si se fija. Todavía no. No aún. Ahora, no imagínese. da el movimiento completo o algo así. No, es que nosotros hemos puesto para que haga solo algunos movimientos. Usted está, digamos, es un brazo mecánico que está operando un cautín y se mueve así a ponerle la posición en la que va a soldar. Entonces, ¿qué vería de mal si se está moviendo así? Que regresa a su posición, no No, debería porque, quedarse ahí igual. no, porque lo hemos programado para que regrese. Aunque bien podría ser, fíjese. Entonces, ¿qué quiere que se quede ahí? Pero eso se altera dejando un retardo más grande. Pero, ¿qué sería lo que está mal en ese tipo de movimiento? Ajá, Daniel, ¿usted ve algo malo en ese movimiento así? Si fuera para un brazo mecánico. No es muy brusco. Exacto. El movimiento es demasiado rápido. ¿Cómo nosotros arreglamos eso? ¿Cómo lo solucionaríamos para que vaya más lento? Aumentando el retardo o no. Algo tiene que ver con el retardo, pero no así. Porque el retardo simplemente lo va a dejar más tiempo en esa posición. Lo que nosotros hacemos es utilizar contadores. Nosotros vamos a utilizar un contador. Primero queremos que vaya a 45 grados. Porque ese movimiento es demasiado fuerte, demasiado grande. Entonces, como va demasiado rápido, si estuviera sosteniendo una pieza la podría soltar. O si el peso del brazo fuera mucho, se podría caer. Nosotros necesitamos que vaya despacito. Para tales fines, entonces vamos a hacer una modificación de esto. Vamos a quitar, solo quiero recordar, 45. Voy a anotar los grados. 48, 45, 90. Y hemos puesto que retorne, vaya. 45, 90, 0. Para ir a la posición 1, entonces, que es a 45 grados, yo tendría que decir, ah, primero que nada necesito un, bueno, puede ser ese val. For, fibo, val, igual a 0. La primera posición es 0. Y en 0 se va a quedar. Ahora, yo voy a ir hasta 45. Entonces, val
menor o igual, a ver dónde está el igual, ahí está, a 45. Y lo voy a incrementar en pasos de 1, va al más. Ahora escribo lo que quiero que haga. Yo voy a escribir entonces myservo.write en minúscula val, y aquí se vamos a poner el retardo, el delay. ¿Qué tan lento quiero yo que hagan los pasos? Si yo le pongo, por ejemplo, 25, voy a poner un número, está ahí. Ahora bien, vamos a probar agregando las posiciones. Ahora, yo llegué hasta 45. En la siguiente posición yo lo voy a mover hasta 90. Que sería mi posición 2. Y para la posición 3, volvemos a 0. Entonces aquí tendríamos que val está en 90. Para números mayores o iguales a 0. Y en este caso queremos que decremente 1, ¿vale? Menos menos. Entre posiciones y podemos poner retardos. Si yo quiero, por ejemplo, que se quede un segundo ahí. Pongo segundos por fines demostrativos. Se podría poner más tiempo, pero no podemos estar viendo la pantalla 5 minutos. Entonces, en un programa de prueba siempre ponemos tiempos más cortos, pero ya para la versión definitiva, si hacemos pruebas finales con reales. Bien, no me falta ningún punto y coma. Ajá, probemos ahora. Compilando primero. Y vamos a verificar si no hay fallos en la lógica. Bueno, sigue siendo el 3, no es necesario hacerlo así. Ok. Veamos ahora. No estoy viendo nada en el monitor, así que... Menos ahí. Bueno, lo voy a cerrar un ratito. Bien, vamos a ver. Entonces, si se fija, los pasos van a ser más lentos ahora. Mi movimiento está más controlado en su desplazamiento. Ya es un movimiento que sí nosotros podemos considerar como apropiado, sobre todo si estamos controlando procesos delicados. Entonces, desde 0 hasta 45, en este caso tenemos o podemos poner números más grandes. Si por ejemplo quisiera que este sea 90, así que aquí me tendría que mover desde 90 hasta 135, por ejemplo. Y aquí tendría que ir de 135 a 0. Vamos a agregar un poquito más de tiempo entre los procesos. Y vamos a ver el cambio en la ejecución. Los pasos están a 25, son aceptables, podrían ser más lentos entonces incluso si lo necesitamos así. Pero vamos a suponer que este tiempo es suficiente. Vamos a ver.
movimiento. El segundo, está ahí. Y en el siguiente va a regresar a 0. Hace su pausa y se vuelve a mover. Si se fija, es bastante más controlado esto. Y nosotros podemos entonces hacer distintas cosas precisamente así. ¿Alguna duda con respecto a cómo se controlan los servos? ¿Qué pasa si el servo es de 360? Fíjese que los servos de 360 funcionan raro. Desde menos 90 hasta... Déjeme ver. Vamos a probar así. 0 hasta más 360. Probemos. Entonces, para el mismo código, está desplazando ahí. Si se fija, estos pueden dar vueltas completas. Entonces es el ángulo 0. Tienen esa capacidad. Depende mucho del tipo de motor, porque a veces con estos pequeñitos, cuando nosotros enviamos valores, lo que hacen nada más es que se siguen moviendo. No logramos controlarlos, sino que lo único que regulamos es la velocidad. Porque hay un punto en el que el motor se detiene, que es más o menos el valor de 180 o bastante cercano, y hay un punto en el que gira hacia un lado y un punto en el que gira hacia el otro, dependiendo del número que recibe. Y en este caso, al menos el de la simulación, responde de manera favorable a los datos que estamos enviando. Desde 0 hasta 360. De hecho, solo vamos a hacer la verificación a ver si llega hasta 360. ¿Dónde lo haríamos? Aquí, en este 135. Voy a poner 360. Y luego obviamente va a regresar desde 360 hasta 0. Para que verifiquemos esto. Hola, Ricardo, hágame un favor. Necesito que se presente a la... Bien. Entonces vamos a cargar y no 3. Ok. Y veamos. El primer movimiento. El segundo va a ser más grande. Llegó hasta 360. Pero ya no se movió. Creo que él entendió que ya estaba en posición final y por eso ya no regresó. Ahí está el regreso. Solo demoró un poquito más. Porque hay más números de los que necesitamos. Ese puede ser el caso. Bien, entonces, ¿alguna duda respecto de cómo se controla un servomotor? Al menos en Arduino.